Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la música de fondo, la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos y se recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. No lo sé, Jack. No creo que sea buena idea estar aquí. Y no lo digo por la tormenta de nieve que nos azota, sino por esa monstruosidad de hielo. La voz provenía de un hombre cubierto con ropa térmica. Su abrigo y la máscara que le cubría el rostro estaban endurecidos por la escarcha. Sujetaba con ambas manos una cuerda que lo mantenía suspendido en el aire, mientras el viento lo mecía con violencia. Jack, su compañero, bajó la mirada. Lo observó aferrado a la cuerda que sostenía a ambos y esbozó una sonrisa burlona bajo su propia máscara. Negó con la cabeza. Lo sé, Phil. Y créeme, también lo pensé. Esto podría meternos en problemas, pero también darnos reconocimiento. ¿Sabes cuán famoso sería el amor si lográramos tomarnos una foto en el lugar más peligroso de la Antártida? Dicho eso, Jack reanudó el ascenso. Si morimos, será tu culpa, gruñó Phil. Sí, cómo no. Tú solo déjamelo a mí. Phil maldijo en voz baja la imprudencia de su compañero y siguió escalando detrás de él. Pasaron unos minutos más antes de alcanzar la base de aquella estructura colosal de hielo. Ambos hombres se detuvieron, sobrecogidos. El asombro, la incredulidad y una creciente inseguridad se reflejaban en sus rostros, aunque era Phil quien parecía más afectado. Mira esta belleza, Phil, es tan inmensa como peligrosa. Tenemos que entrar. Phil giró lentamente la cabeza hacia Jack. Lo miró fijamente, incrédulo, desde detrás de la máscara. Jack se encogió de hombros, desvió la mirada y se frotó las manos. Una risa nerviosa, cargada de emoción, escapó de sus labios. Sin esperar respuesta, Jack se adentró en la caverna que se abría en la base de la estructura. Sacó su viejo teléfono del bolsillo, encendió la linterna y activó la cámara para grabar. Phil lo siguió, aún dudoso. Sacó una linterna de su abrigo y entró unos pasos detrás. La cueva los envolvió con su silencio helado. Jack grababa con entusiasmo, mientras Phil observaba con atención las paredes de hielo y las estalactitas que colgaban sobre ellos. Eran demasiado grandes para una cueva de ese tamaño. En su mente, Phil no podía evitar recordar aquellas viejas películas animadas, o a los héroes que alguna vez vio crear hielo con un simple gesto. Tras caminar un rato, ambos llegaron a lo que, a simple vista, parecía una habitación colosal excavada en hielo. Jack no se detuvo a contemplar la extraña geometría del lugar. Continuó grabando con su teléfono, capturando imágenes mientras pasaba junto a estalagmitas que emergían del suelo como lanzas congeladas. Phil, en cambio, se detuvo. Algo no encajaba. A diferencia de Jack, y del resto del equipo, él conocía bien la arquitectura natural de las cuevas. Cómo se formaban por el movimiento de las placas tectónicas, por la erosión, por el tiempo. Pero lo que veía ante sí no respondía a ninguna lógica geológica. Era demasiado simétrico. Demasiado deliberado. Ignoró a Jack, que hacía payasadas para conseguir unos cuantos me gusta, y se acercó a una de las paredes. A simple vista, incluso para un experto distraído, aquella superficie podría parecer una más dentro de la cueva. Pero no para Phil. Se inclinó hacia ella, observando con atención. Dudó por un momento, pero tras unos segundos de análisis, decidió actuar. Extendió el brazo lentamente hasta que sus dedos tocaron el hielo. Inhaló profundo, exhaló, y dejó que el vapor de su aliento se disipara en el aire helado. Cerró los ojos, concentrado. Al principio, nada ocurrió. Pero luego, un leve temblor sacudió el suelo. La nieve acumulada cayó en cascada, como si la cueva respirara. Phil retrocedió instintivamente, alzando la mirada. Sus ojos se abrieron con asombro. La mandíbula se le aflojó, incapaz de contener el gesto de impresión. Ante él, la pared de hielo había desaparecido. En su lugar, se alzaban dos puertas monumentales, de varios metros de altura, talladas con precisión imposible. Jack, al escuchar el temblor y el crujido de la nieve cayendo, se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron con la misma sorpresa que los de Phil. ¿Qué demonios?, susurró, con la voz apenas audible bajo su máscara. Se acercó con pasos lentos, como si temiera que el suelo pudiera romperse bajo él. La cámara de su teléfono seguía grabando, pero por primera vez, Jack no parecía estar pensando en su audiencia.
¿Tú hiciste esto?, preguntó, deteniéndose junto a Phil, sin apartar la vista de las puertas. Phil no respondió de inmediato. Seguía observando las estructuras, como si intentara descifrar su origen, su propósito, o su intención. No lo sé, dijo al fin, con voz baja. Pero esto no es natural. No es hielo formado por presión ni por corrientes subterráneas. Esto fue construido. Jack soltó una risa nerviosa. ¿Construido? ¿Por quién? ¿Pingüinos arquitectos? Phil lo miró de reojo, sin humor. No estoy bromeando, Jack. Esto no debería estar aquí. Y si lo está, alguien lo puso. Jack bajó su teléfono, por primera vez en toda la expedición. El silencio entre ambos se volvió denso, como si las puertas los observaran en lugar de al revés. ¿Crees que deberíamos entrar?, preguntó, con menos arrogancia que antes. Phil no respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia las puertas, y al hacerlo, una corriente de aire helado emergió desde la rendija entre ellas, como si algo respirara al otro lado. Extendió ambos brazos, colocando una mano en cada lado de la puerta, y empujó. Al principio, no se movió nada. No había considerado que las puertas fueran tan pesadas. Se giró hacia Jack y le pidió ayuda. Jack accedió sin dudar. Cada uno se posicionó frente a una de las hojas de hielo, y empujaron con toda su fuerza. Las puertas permanecieron inmóviles por unos segundos, como si se resistieran a ser abiertas. Pero entonces, con un crujido profundo, comenzaron a deslizarse hacia adentro, cediendo lentamente ante el esfuerzo combinado. Cuando se abrieron lo suficiente, ambos se detuvieron. Lo que vieron al otro lado los dejó sin palabras. Una sala inmensa, como sacada de un cuento de fantasía medieval, se extendía ante ellos. Todo estaba hecho de hielo. Las paredes, el suelo, las columnas talladas con precisión imposible. Armaduras de hielo se alineaban a los costados, como centinelas congelados. Al fondo, un trono se alzaba sobre una plataforma escalonada, majestuoso y silencioso. Jack soltó un silbido bajo. Esto sí que no me lo esperaba, sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez no para presumir. Comenzó a tomar fotos con cuidado, documentando cada rincón. Era estúpido, sí, pero de vez en cuando sabía cuándo dejar de actuar como un idiota y comportarse como alguien que entendía la magnitud de lo que tenía frente a él. Phil caminaba más lento, observando los detalles. Los grabados en las columnas, las texturas imposibles en las armaduras, la forma en que la luz se refractaba en el hielo como si cada superficie tuviera memoria. Pero había algo que ambos evitaban mirar directamente. Un bulto de nieve, justo en el centro de la sala. No se movía. No emitía sonido. Pero su presencia era incómoda, como si la sala entera girara en torno a él. Jack se detuvo de tomar fotos. Phil se quedó quieto. ¿Lo sientes?, murmuró Jack. Sí, respondió Phil, sin apartar la vista. Es como si no debería estar aquí, y no me gusta. Jack, completamente distraído, no vio el bulto de nieve en el suelo y tropezó. Cayó con un ruido seco, soltando un quejido por el impacto. Se incorporó lentamente, sacudiéndose la escarcha de los guantes. ¿Te encuentras bien, Jack?, preguntó Phil, con un tono de preocupación. Sí, solo fue una mala caída, respondió Jack, terminando de ponerse de pie con una mueca de dolor. Ambos retomaron la conversación sobre aquel lugar imposible, sin notar que el bulto de nieve detrás de ellos comenzaba a moverse. La figura emergió lentamente, cubierta por completo de nieve endurecida. Se sentó con torpeza, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Miró a su alrededor, desorientada. ¿Dónde estoy? Estaba en Tokio hace unos momentos, susurró la figura, con voz temblorosa. El sonido hizo que Jack y Phil se giraran de inmediato. Se quedaron congelados, literalmente y figurativamente, al ver a la figura sentada sobre el bulto. La figura también los miró. Y entonces, con un movimiento brusco, se sacudió la nieve que la cubría. Lo que apareció ante ellos no era una criatura ni un espectro, sino un niño. Tenía alrededor de 10 años. Su piel era clara, con un tono oliva suave que contrastaba con el resplandor azul del hielo. Su cabello, largo y negro, caía en mechones desordenados, con puntas teñidas de azul y algunos mechones completamente azules, que brillaban con un tono eléctrico. Sus ojos, intensos y de un azul profundo, parecían demasiado sabios para su edad, como si contuvieran algo que no pertenecía a este mundo. Jack dio un paso atrás, instintivamente. Phil, en cambio, se quedó quieto.
no por miedo, sino por una extraña sensación de reconocimiento. El niño los observaba con una mezcla de confusión y calma, como si estuviera esperando que ellos dijeran algo primero. Pero él no dijo nada. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó finalmente, en un japonés casi perfecto. Ambos adultos se quedaron completamente confundidos. No entendieron las palabras, pero reconocieron el idioma por la entonación. Japonés. Jack y Phil eran ingleses. Jack hablaba algo de español, Phil algo de ruso, pero ninguno sabía japonés. Sin pensarlo demasiado, Jack sacó su teléfono móvil y abrió la aplicación de traducción. Presionó el botón y habló. «Pequeño, ¿qué haces aquí?», dijo, mientras el teléfono emitía una versión robótica en japonés. El niño lo miró fijamente, alternando la vista entre Jack y el teléfono. «No sé tú, pero creo que no te entendió», comentó Phil, frunciendo el ceño. «Creo que no», respondió Jack, soltando un suspiro pesado. «Sí, lo entendí», interrumpió el niño, esta vez en un inglés moderado. «Solo quería saber qué idioma hablaban». Ambos adultos se miraron, sorprendidos, pero recuperaron la compostura con rapidez. «Jack, llama al equipo de rescate», ordenó Phil, antes de volverse hacia el niño. «¿Tienes frío? Solo llevas ropa casual encima». El niño negó con la cabeza mientras se ponía de pie, sacudiéndose los últimos restos de nieve que cubrían su cuerpo. Vestía una camisa azul claro de mangas cortas, unos shorts café claro a juego, y unos tenis deportivos negros con detalles azules. A pesar del entorno helado, no parecía afectado por el frío. Desde mi punto de vista, flashback. Me encontraba caminando por las calles de Tokio, completamente asombrado por lo inmensa que era la ciudad. A la vez, mis pensamientos eran un desastre. Desde el día que morí, hasta el día que renací como un niño de 10 años, hace apenas unos meses. Mis recuerdos viajaban entre el pasado y el presente, tratando de entender dónde rayos me encontraba. Solo bastaron unos cuantos anuncios y noticias para darme cuenta. Había reencarnado en el peor universo de héroes que conocía. Corrupción, una tasa de criminalidad altísima, academias de héroes, licencias, burocracia, y claro, el símbolo de la paz. All Might. Su peculiaridad transferible, Ozza. El villano All for One. Todo el lore del anime estaba ahí, frente a mí. Si hubiera sido mi yo anterior, tal vez habría sido mi mayor sueño. Pero bastaron unos años de entendimiento y maduración para abrir los ojos. El universo de My Hero Academia era el peor lugar para ser un héroe. Claro, dejando fuera los universos con infecciones tipo The Last of Us o zombies. Esos sí eran peores. Mucho peores. Aún así, aunque disgustado, disfruté mi vida como niño de la calle. Era uno más, y por pena, la gente me regalaba cosas. También, claro, me metí en más de una pelea. Usaba mi poder de agua, raro pero increíble, y salía victorioso en casi todas. Pero bastó un solo día. Un mísero día. Unos asaltantes me dejaron inconsciente. Y con la intención de no dejar testigos, me teletransportaron a un lugar completamente desconocido. Era helado. Pero no me afectaba. Y era increíble. Quedé inconsciente. No sé cómo, pero mientras dormía, toda la información sobre mi poder se descargó en mi mente. Descubrí que tenía un control del agua más que increíble. Poderoso. Aunque claro, siendo un niño, solo podía hacer cosas pequeñas. Después de eso, mi mente se apagó. Y seguí inconsciente. Después de varias horas y tras haber salido de aquel lugar helado, fui llevado a un pequeño campamento improvisado. Allí, un oficial inglés y un traductor se encontraban sentados junto a una mesa plegable. Me invitaron a tomar asiento frente a ellos. Me senté en silencio, observándolos con atención. Por fuera, solo mostraba confusión. Por dentro, los nervios me carcomían. «Seré directo, mocoso», dijo el oficial, con voz firme y pesada. «¿Qué hacías ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Y por qué?». El traductor repitió sus palabras en japonés, con un tono más neutro. Me encogí de hombros. «No lo sé. Solo recuerdo que estaba en un callejón en Tokio, y desperté aquí». El traductor lo repitió palabra por palabra. El oficial asintió, aún confundido, pero continuó. «¿Sabes quién te trajo hasta aquí?». «No». «¿Cómo te llamas, mocoso?», preguntó el oficial, sin rodeos. «No tengo nombre. Ni padres. Soy solo un niño de la calle, pero la gente me llama Takeru», respondí, encogiéndome de hombros. El traductor repitió mis palabras. El oficial frunció el ceño, pero no dijo nada por unos segundos.
Ya veo, ¿y entonces cómo sabes hablar algo de inglés? Una anciana me ayudó, dije, bajando un poco la mirada. Me enseñaba palabras cuando me daba de comer. Decía que algún día me serviría. El oficial asintió lentamente, como si no supiera si creerme o no. Pero algo en su expresión cambió. Tal vez fue la mención de la anciana. Tal vez fue el tono con el que lo dije. Bien, te quedarás unos días aquí. Nos pondremos en contacto con la embajada de tu país y veremos cómo regresarte a Japón lo más pronto posible. Al menos, para que estés en una casa de acogida, dijo el oficial, mientras el traductor repetía cada palabra en japonés. Asentí en silencio, conforme con la idea. Aunque era cierto que una anciana me había enseñado algunas palabras en inglés, tampoco podía decir abiertamente que entendía bastante bien el idioma, ni que también sabía hablar español. Preferí mantenerlo oculto. No era el momento de revelar más de lo necesario. Así que simplemente obedecí. Hice lo que me pidieron. Al poco tiempo, me entregaron ropa de invierno de mi talla. Aunque sabían que el frío no parecía afectarme, querían asegurarse de que estuviera bien abrigado. Tal vez no por mí, sino para sentirse tranquilos ellos. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Me quedé en el campamento, rodeado de adultos que hablaban idiomas que apenas entendía, aunque fingía no comprender más de lo que mostraba. Me asignaron tareas simples. Pasar herramientas, ayudar a mover cajas, sostener linternas durante inspecciones nocturnas. Nada complicado, pero suficiente para mantenerme ocupado. A veces me observaban con curiosidad. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Nunca temblaba de frío, nunca me quejaba. Algunos lo atribuían a resistencia infantil. Yo sabía que era otra cosa. Durante las noches, me quedaba en una pequeña tienda de campaña, con mantas que no necesitaba y comida caliente que agradecía. Escuchaba conversaciones entre soldados, científicos, exploradores. Algunos hablaban del lugar helado que habíamos encontrado. Otros, de mí. Pasaron 4 días antes de que llegara el aviso. Un oficial me llamó con tono formal, acompañado por el traductor. Me informaron que había una ruta disponible para llevarme de regreso a Japón. No sería directa. Primero volaría a Chile, luego a Panamá, después a los Estados Unidos, y finalmente tomaría el vuelo directo a Tokio. Asentí sin decir mucho. No me importaban las escalas. Lo importante era volver. Aunque, en el fondo, sabía que no regresaría como el mismo niño que había caminado por las calles de Tokio semanas atrás. El primer vuelo salió al amanecer. Me acompañaba Margaret, una mujer inglesa de rostro serio, cabello castaño recogido en un moño apretado, y una forma de caminar que parecía medir cada paso. No hablaba japonés, pero su tono era amable, y su mirada, atenta. Me ofreció una barra de chocolate antes de abordar. Yo hace me, al rig. Asentí sin decir mucho. Fingí entender menos de lo que realmente entendía. Era más fácil así. Durante el vuelo a Chile, Margaret se dedicó a revisar documentos, escribir en una libreta, y vigilarme de reojo. Yo observaba por la ventana, viendo cómo el mundo cambiaba de blanco a verde, de hielo a tierra. En Santiago, pasamos la noche en un hotel modesto. Me dieron ropa limpia, comida caliente, y una pequeña mochila con mis cosas. Margaret me preguntó si quería ver televisión. Le dije que no. En Panamá, el calor me golpeó como una bofetada. Margaret me compró un helado y me dejó caminar por una zona segura del aeropuerto. Me senté en una banca, viendo a la gente pasar. Familias, turistas, ejecutivos. Nadie me miraba. Nadie sabía que yo no era de aquí. Ni de allá. En Estados Unidos, el aeropuerto era un laberinto de luces, anuncios y voces que se mezclaban en decenas de idiomas. Margaret hablaba con oficiales, mostraba papeles, y me hacía señas para que la siguiera. Me sentía como un paquete en tránsito, pero al menos uno que podía pensar. Durante una escala larga, me llevó a una sala de espera privada. Me ofreció libros en inglés, pero los dejé cerrados. Me preguntó si quería dibujar. Me dio hojas y lápices. Dibujé agua. Solo agua. Ríos, olas, gotas. Ella lo notó, pero no dijo nada. Finalmente, abordamos el vuelo a Tokio. El vuelo a Tokio fue largo, pero tranquilo. Margaret se mantuvo a mi lado todo el tiempo, revisando documentos, haciendo llamadas, y asegurándose de que todo estuviera en orden para mi llegada. Cuando aterrizamos, me llevó directamente a una oficina gubernamental donde nos recibieron 2 trabajadoras sociales japonesas.
Después de una breve conversación entre ellas y Margaret, que fue traducida por una tercera persona, me informaron que sería trasladado a una casa de acogida temporal, mientras se resolvía mi situación legal. El trayecto en auto fue silencioso. Las calles de Tokio se veían distintas desde la ventana de un coche oficial. Más limpias, más ordenadas, pero también más lejanas. Al llegar, una mujer de unos 50 años nos recibió en la puerta. Tenía el cabello corto, una sonrisa amable y una voz suave. Hola, tú debes ser Takeru, dijo en japonés. Bienvenido. Esta será tu casa por un tiempo. Asentí con la cabeza, sin decir nada. Margaret se acercó y me tradujo en voz baja. Ella dice que esta será tu casa por un tiempo. Que te llama Takeru. Ya lo entendí, le respondí en español, por primera vez. Margaret me miró sorprendida. ¿Hablas español? Un poco, dije, encogiéndome de hombros. La mujer japonesa nos hizo pasar. El lugar era modesto pero cálido. Había una mesa con tazas de té, una estantería con libros infantiles, y una ventana por donde entraba la luz del atardecer. ¿Tienes hambre?, preguntó la mujer. No mucho, respondí. Está bien. Puedes descansar. Tu habitación está al fondo, a la derecha. Margaret me acompañó hasta la puerta del cuarto. Me miró con una mezcla de alivio y curiosidad. Cuídate, Takeru. Y si alguna vez necesitas ayuda, recuerda que no estás solo. Asentí. No dije nada más. Entré a la habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de mí, algo apenas comenzaba a despertar. Algo cálido. Pasaron algunas semanas desde mi llegada a la casa de acogida. La rutina era tranquila, casi silenciosa. Me daban comida, ropa limpia, y un lugar donde dormir. Nadie me preguntaba demasiado, y yo tampoco ofrecía respuestas. Hasta que un día, la encargada me llamó al comedor. Me dijo que una pareja quería conocerme. Son buenos, dijo en japonés. No pueden tener hijos, pero quieren ofrecerte un hogar. Me quedé en silencio. No sabía qué pensar. No sabía si quería un hogar. Los conocí esa misma tarde. Se llamaban Haruki y Naomi. Él era un hombre de voz suave y mirada honesta. Ella tenía una sonrisa que parecía esconder años de tristeza. Me hablaron con calma, sin presionarme. Me preguntaron si me gustaba el arroz con curry, si me gustaban los libros, si me gustaba dibujar. No mencionaron la palabra adopción. No aún. Pero al día siguiente, volvieron. Y al siguiente. Me trajeron libros, una libreta nueva, y una caja de lápices de colores. No podemos tener hijos, dijo Naomi, en español, con acento japonés. Pero queremos cuidar de ti. Si tú quieres. Los miré. No dije nada al principio. Pero algo en su forma de hablar, en su forma de esperar, me hizo sentir menos solo. Está bien, respondí, bajando la mirada. Puedo intentarlo. Firmaron los papeles una semana después. Me mudé a su casa. Era pequeña, con plantas en la entrada y una habitación solo para mí. Me dieron una cama, una lámpara, y una manta azul. No dijeron que me amaban. No dijeron que todo estaría bien. Pero cada día, me preguntaban cómo me sentía. Y cada noche, me dejaban la puerta entreabierta, por si necesitaba hablar. Y así, sin saber cómo, sin saber por qué, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, este mundo también podía tener algo bueno.